Capítulo 26 de este libro de Génesis, capítulo 26, y le voy a animar a leer todo este capítulo en esta noche, que es un capítulo de gran bendición. ¿Está listo para la lectura? ¿Nadie está listo? Ok, listo para leer en el nombre del Señor. Capítulo 26, versículo 1 en adelante dice la palabra: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército,
Y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces se les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Amén. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. En esta noche quiero que me preste su atención para dejarle una enseñanza más en su corazón y que ella pueda calar en su espíritu, bajo el marco de la palabra que hemos hablado, que tiene que ver con aprender a caminar con Dios, aprender a caminar con el Señor. Y quiero que la veamos desde esta perspectiva con la historia de Isaac. Y el capítulo 26 que hemos leído relata una de las partes más importantes de la historia de Isaac. Y titulamos el tema: cavar pozos y sembrar en la sequía, la experiencia de Isaac. Cavar pozos y sembrar en la sequía, la experiencia que estamos viendo de Isaac. Amén. Parece ser que la vida de Isaac fue una vida no tanto como espectacular en cierto modo. Cuando uno comienza a estudiar los libros de la historia y las personas o personalidades de la Biblia, uno encuentra a Abraham y luego Moisés. Son como gente que fue como más representativa. Cuando se habla de Isaac, no se resalta mucho de la historia de Isaac. Pero Isaac también caminó con Dios. Amén. Isaac también caminó con el Señor, porque Isaac asumió la unción que traía su padre Abraham. Es el continuador de la promesa, es el portador de la semilla, de la bendición que Dios va a traer para la tierra a través de esta promesa. Es el continuador en ese campo. Veíamos que Abraham tuvo que salir, y Hebreos dice que salió sin saber a dónde iba. Pero a Isaac no se le dijo que tenía que salir. A Isaac se le dijo: quédate en la tierra. Así que parece que el uno tiene que aventurarse a lo desconocido para poder llegar a la tierra que Dios le iba a dar, y al otro le tiene que quedarse en el mismo sector, en el mismo lugar, de donde ya Dios había comenzado a mostrar que la tierra era para ellos. Es el portador de la unción, el portador de la bendición, pero en este caso ahora Isaac tiene que quedarse. A veces nosotros nos aventuramos pensando que debemos salir para buscar las respuestas de Dios, encontrar
las bendiciones de Dios en algún lugar para nosotros, pero a veces para otros no es salir, para otros es quédese, encuentre la bendición donde está. Ahí está la bendición de Dios para tu vida. Así que es como una complementariedad a lo que veníamos hablando el día martes en este segmento, y atender a lo que Dios nos dice. Amén. Lo primero que quiero que le quede es esto: caminar con Dios requiere sembrar donde Él te dice, no donde... Gloria a Dios. Solo le bajas un poquito, gracias. No donde dicte la lógica. Caminar con Dios requiere sembrar donde Él te dice, no donde dicte la lógica de las personas que están a nuestro alrededor. La lógica suya cuando usted comienza a hacer análisis, a hacer estudios, a tomar deducciones, a considerar lo que es factible y lo que no. El Señor le dijo a Isaac: quédate en la tierra y siembra en este lugar. Dice que Isaac sembró en ese lugar donde parecía que no había la factibilidad para poder producir lo que se espera producir cuando uno está haciendo un ambiente de trabajo o de inversión. Quizás en este tiempo donde usted pueda encontrarse, puede ser que está teniendo una temporada así, parecida a esta, donde la realidad no es cómoda para su vida, donde las cosas no se están dando, donde todos los que están haciendo alguna cosa no están encontrando el resultado de la rentabilidad y de la productividad, y comienza a asomarse la necesidad en la vida de la persona, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Otras veces no es de carácter financiero, sino de carácter de ambiente relacional. Y en este aspecto encontramos que la vida de Isaac llegó a esa odisea o a esa etapa de su caminar. Y en esa etapa de caminar ahora está siendo afectado por el rigor de la situación, porque dice que hubo hambre en aquella tierra. Y el plan que tenía Isaac era ir a Egipto. Parece que en Egipto había pan. Egipto era una despensa agrícola para la vida de aquellas regiones. Y cuando solía pasar que había hambre en los sectores, la gente migraba hacia Egipto y se iban para encontrar en Egipto el pan que necesitaban para poder alimentarse. Y entonces en el plan de Isaac es el plan de irse a Egipto para ir a buscar lo que él necesita, que es el pan y es el alimento para él, para los suyos. Pero en ese plan de ida o de aventura de él, ahora le aparece el Señor para decirle: Isaac, quédate en la tierra que yo te diré. Quédese en Gerar. No desciendas a Egipto, quédate aquí. Y encontramos ahora que Isaac se queda y luego ahora Dios lo manda a sembrar. Parece que había una sequía, parece que había una falta de posibilidades de lluvias y otros.
Toda la gente migraba para Egipto, todos los que estaban alrededor se quejaban de la falta de lluvia, de aguas. Pero aún en medio de esa situación, en medio de esa crisis, en medio de esa realidad, Dios le da a Abraham indicaciones, a Isaac indicaciones de sembrar. Siembra ahora en esta tierra, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y en ese año tuvo una gran cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aplauda al Señor. Entonces, cuando uno anda con Dios, debe ser consciente que uno anda diferente a lo que anda el sistema del mundo. El sistema de la realidad dice una cosa. Las circunstancias que son volátiles en la vida social y natural muestran todos los días cambios, alteraciones. Y todos los cambios y las alteraciones lo afectan a uno. Y lo afectan a uno porque hoy en día estamos abiertos a la información masiva. Y la mayoría de las comunicaciones no se centran en lo bueno para informarnos. Se centran en lo más negativo, en lo más difícil. El trabajo de las noticias es mostrar todas las tragedias que suceden alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestra nación, alrededor de nuestra región, alrededor del mundo. Parece que la mente humana es saciada con las cosas trágicas. Y esto lo descubrieron los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación pocas veces o casi nunca presentan en su formato de noticias informaciones positivas. Son pocas. El enfoque o la cámara se enfoca en las crisis. Y las noticias están allí. Están allí. Nosotros en nuestro Ecuador tenemos a uno por allá por la costa que se llama el hermano José. ¿Sí lo conoce? De TC o de Teleamazonas, de algún canal. José, allá de Guayaquil. Los reportajes de José son todas esas crisis de los suburbios, hermano. Y se va a tomar todas esas notas. Por allá, la otra vez lo vi en un meme que lo encontró una cristiana evangélica que lo puso a decir amén. Él se acercó a preguntarle por el costo del plátano y ella, como buena cristiana, casi lo evangeliza. ¿Amén o no amén, hermano? Y de ahí surgió el meme. Pero nota usted que el foco está en eso, en la crisis. ¿Cuántos de aquí gustarían irse a vivir ahora a Durán? Usted tiene un llamado para ir a Durán. Y entonces cuando ya uno comienza a tener un resquemor. La costa ecuatoriana ya casi poco es visitada. La mayoría de la gente de la sierra se reprime para ir. Y nos reprimimos para ir por causa de la información. Y la información no es que solo sea amarillista, no. La información es que es una realidad. Hay violencia, hay muerte, hay sicariato y un sinnúmero de cosas que, si usted se detiene a examinar y analizar, le producen a usted miedo, temor. Y casi pocos deciden, bueno, vamos a vacacionar a nuestras costas hoy. ¿Por qué? Porque la información genera en nosotros una posición y va tomando sobre nosotros fuerza y autoridad y nos va condicionando para hacer o para no hacer. En el caso de Isaac, la información de lo que se está viviendo en toda la región donde hay es que hay hambre. Y no es mentiras, es una realidad.
y la realidad está teniendo una voz tan fuerte que le está moviendo a tomar una decisión. Seguramente él se enfocó en la mayoría de las familias de los que estaban alrededor, y la decisión que todos tomaban en patrón que venía de conducta desde Abraham era migrar a Egipto, donde había pan. Se quedaban en las regiones los que les tocaba, y se quedaban en el lugar los que sentían quedarse. Y en este caso es donde Dios le llama a Isaac y le dice: quédate en la tierra que te diré, no desciendas a Egipto, y siembra en este lugar, siembra en este lugar, siembra en esta tierra, siembra en este tiempo. Es el momento de sembrar, es la hora de sembrar, pero no hay agua, hay aridez, hay sequía, todos se van, los pronósticos son desalentadores, pero Dios está diciendo: quédate y siembra. Amén. Caminar con Dios requiere sembrar donde Él te dice, no donde dicte la lógica suya y de los que están ahí. Por eso es importante caminar con Él, porque a veces donde uno piensa que está la crisis, en realidad no está la crisis. Donde está la crisis está la oportunidad. A veces donde uno piensa que no va a producirse nada, en realidad es la tierra que uno necesita para poder sembrar. Pero lo importante aquí es que podamos tener esa capacidad de recibir y de oír la voz de Dios, para poder atenderla en un momento así. Y casi es un asunto complejo, porque en medio de la crisis y en medio de la dificultad, por causa de la alteración de la información que trae la realidad, la gente queda sorda de Dios y no oyen a Dios, no alcanzan a percibir su voz y terminan tomando decisiones apresuradas por causa de la dificultad y no por causa de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En estos días llamé a un hermano y le pregunté que hacía días no lo veía en la iglesia. Y me dijo: pastor, he estado en tantas cosas con un familiar de él, buscando la salud. Tiene este cuadro y este cuadro y este cuadro, y estoy buscando. Estaba por este lugar, por otro lugar, llevándola a un médico, llevándola a otro, trayéndola para acá. No se puede casi mover, pero me muevo por todos los lugares tratando de buscar el médico que le puede ayudar, y estaba oyendo consejos de todos. Llévela a este, llévela a aquel, llévela a esto, llévela allá. Y él estaba en esa tarea y se ocupó en esa tarea y no ha venido al culto. ¿A cuánto les ha pasado por ahí? ¿Cuál es la excusa para no venir al culto? Estoy enfermo. O uno de los míos está enfermo. Y cuando uno lo analiza, tiene base la excusa que colocamos delante del Señor. Porque claro que cuando una persona está enferma requiere de lidiar, requiere de atención. Pero entonces, luego de atenderlo y tratar de consolarlo y a unirnos a su dolor, le dije: pero si usted está buscando salud para ella, ¿por qué descarta el poder de Dios? ¿Por qué descarta que Dios pueda hacer un milagro? Y le animé, le dije: los viernes oramos por sanidad y milagros. Los milagros no los hace el pastor, los milagros no los hace el predicador. Los milagros los hace el Dios que se mueve en medio de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces yo le dije: venza esa limitación y tráigala un viernes.
a la iglesia. Y entonces no hay coherencia con lo que creemos y lo que hacemos. Si usted se queda de un culto de milagros o de oración por sanidad y milagros por causa de una enfermedad, tiene en medida justificación, pero usted no está sopesando bien. Porque si creyeras en el poder de Dios y en lo que Dios puede hacer por causa de su palabra, entonces antes de ir al médico, de tomarse la agua o la agüita que usted toma, usted correría al culto y a que alguien ore por usted para que sea sano. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces pensamos que Dios solo es como para otros lugares y no en medio de nuestra comunidad. Eso suele pasar por allá en Guatemala, eso suele pasar por allá en Nigeria. No, el Dios de allá es el Dios de acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces, ¿qué debo hacer? Debo procurar buscar dónde está la fuente del Señor. Y la fuente del Señor se encuentra, sí, en mi corazón, pero se encuentra en el culto, en el lugar donde está la puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Estás en crisis, te quedas en la crisis, buscando una cosa, haciendo otra cosa. No, la fuente es la iglesia, el culto. Es donde Dios obra milagros. En medio de esta reunión usted puede estar sentado allí y si vienes preparado por la fe, en medio de la predicación usted puede recibir la sanidad. Vienes al altar para que alguien ore por ti, hacemos una oración, vienes preparado en tu corazón, si crees la palabra, no necesitas que alguien te tumbe 40 veces y te meta quizás una electricidad allí que te haga convulsionar para tener la sanidad. En algunos casos sucede, pero en otros no. Es por causa de la fe, de lo que Dios y la palabra dice, y hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay sanidad. Pero no cuando hay enfermedad, hay dolor, entonces primero está la pasta, la pastilla. Está el ibuprofeno, está el paracetamol, está la aspirina, está ¿qué otra cosa? El Dolex y toda la receta del ambiente de las farmacéuticas. Y usted dice, tomo para aliviarme. Y nosotros los cristianos, en medio de esa realidad, lo primero que debemos hacer es orar. ¿Cuántos dicen amén? Si no tiene a un creyente cerca a usted para que ore, entonces ministrese usted mismo en el nombre del Señor. Coloque la mano en el lugar del dolor y haga una declaración de fe. Reprendo esta enfermedad y acepto la salud que Cristo liberó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Damos una opción para un milagro. Pero si un milagro es la última opción y usted hace todo el proceso para poderse recuperar, y algunos más abusivos que otros van hasta donde el brujo, a donde el hechicero, al yerbantero, el agorero, para que les haga todo el mercunje buscando la sanidad, y a la iglesia no. Amén. Hemos atendido a personas acá que el Señor quiere tratar con ellos en el proceso, pero ellos no vienen para ser procesados. Ellos vienen afanados porque quieren cosechar hoy mismo. Y entonces no encontraron la respuesta aquí y se fueron para donde estaba ¿cómo es el Yahweh? ¿Sí, el Yahweh? Eso, Yahweh. El Yahweh. Me voy porque allí sí recibo alucinación. Claro, lo traban con toda la menjurje que hay allí. Lo drogan. ¿Quién no va a tener alucinaciones con droga? Le drogan con el agua, con las hierbas, con el conjuro que hacen de ambiente de brujería. Y él después se encontró por allí que vio a enanos, vio a los pitufos y vio a Azrael estaba por ahí también en medio de la visión. Aquí sí, hermano, y así va la gente. Entonces la pregunta es,
en medio de las crisis, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde huyes? ¿Hacia dónde vas a buscar una respuesta? Pues Isaac probablemente tenía una situación que lo llevaba, y seguramente había muchas opciones en la carretera que le guiaban a emprender, y ya estaba en el plan: hay que ir a Egipto. Pero Dios se le aparece y le dice: no desciendas allí, quédate en la tierra donde estás, quédate. Ese lugar para ti, esa tierra era la tierra de la voluntad de Dios. Es en la voluntad de Dios donde Dios quiere que nos quedemos. No específicamente en un lugar geográfico, para Él sí, pero para nosotros no. El lugar donde Dios quiere que usted y yo nos quedemos es su voluntad. Quédate en la voluntad del Señor. Quédate en la palabra de Dios. No desciendas a donde la propuesta del mundo te indica, y no te muevas a donde la lógica tuya dice. A veces nosotros nos encontramos, parece, entregando semillas a una tierra que no produce nada. Porque una cosa es que usted recibe la palabra, la toma, la abraza, la cree y se monta en ella. Y otra cosa es que usted salga de acá y después de lo que oyó termine haciendo lo mismo que hace la gente de la cultura, la gente de la ciudad, sus familiares, y terminas desechando la palabra, que es la voluntad de Dios, donde Dios quiere que usted y yo nos quedemos. Amén. Donde Dios dice, ¿cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado, dígale: quédate donde la palabra de Dios dice que te quedes. Siembra ahí, en ese lugar, quédate ahí, establécete ahí. Eso hizo Isaac. Segundo, caminar con Dios implica reabrir los pozos de la bendición anterior. Abraham se quedó, Abraham cosechó, Abraham tuvo resultados, pero el relato del capítulo que leímos y parte de la historia del ejercicio de Isaac es abrir pozos. Abrir pozos de esa bendición anterior, porque eran los pozos que había abierto Abraham y los siervos de Abraham. Pero por causa de los enemigos, de los filisteos y otros, le cerraron los pozos. Le habían cerrado los pozos. Y ahora tenemos a un Isaac con Dios, y Dios lo guía a abrir esos pozos que se habían cerrado. Esas bendiciones que estaban allí, y para ellos el agua era una riqueza gloriosa. El que tenía agua en esas zonas tenía un bien extraordinario. Abrían los pozos porque el agua estaba profunda. No había con frecuencia muchos riachuelos o fuentes, no. Una de las tareas en el ambiente geográfico era: encuentre un lugar, comience a cavar hasta que encuentre agua, el líquido básico para la vida y la necesidad para la persona, los animales y los cultivos. Pero ahora está en la tierra esa donde Dios le había hablado a Abraham y donde Abraham se había establecido, y por causa del pasado él había abierto esos pozos, varios, pero los enemigos lo habían cerrado. Ahora Isaac encuentra que esos pozos necesitan volver a ser reabiertos, esos pozos de la bendición. Ahora, para usted y para mí, esos pozos representan ¿qué? Para usted y para mí, ¿qué representa el agua? Para usted y para mí, ¿qué representa una fuente? Esa fuente representa el agua de la vida. Esa fuente representa la fluidez de la bendición, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Esos pozos representan intimidad,
representan altares de devoción, representan vida de comunión con Dios. Un creyente no puede vivir sin oración, o no debe vivir sin oración. Un creyente no debe mantenerse sin devoción, sin búsqueda de Dios continuamente. El enemigo es un especialista, así como aquellos taparon los pozos que Abraham había abierto. El enemigo es especialista de cerrarle a usted todas las vías posibles para que usted tenga vida de oración. No hay vida de oración en su casa. No tienes tiempo para orar. Tendrás trabajo, tendrás familia, algunos incrédulos. No tienes paz para orar. Y entonces no hay forma de orar en su casa. Si no es su familia, entonces es usted mismo. Tienes pereza, te da sueño, vas a doblar las rodillas. Dobla las rodillas, te colocas al frente de la cama, colocas el momento de oración, 2, 3 palabras y estás durmiendo. Te quedas dormido, no puedes orar, no puedes clamar a Dios, no puedes buscar a Dios. No tienes tiempo, no tienes agenda de oración. El enemigo cerró ese pozo de oración. Y si no tienes un pozo de oración abierto, no tienes de dónde beber, no tienes de dónde tomar el agua de la vida que te puede saciar, que es el agua del Espíritu Santo. El enemigo te cerrará el camino para que vengas a congregar. No es tanto así, dirá para usted. No vayas tanto a la iglesia. ¿Qué vas a sacar de ir todos los días al culto? Entonces quédate en la casa, ve al vole, ve al juego, ve al viaje, haz esto, haz aquello. ¿Para qué oír el mismo predicador? Ya sabemos qué es lo que va a predicar. Y entonces ya no vienes a la iglesia. De repente viste alguna falla en alguno de los hermanos, tuviste algún encuentro con el hermano, te has entrado en resentimiento, ves la conducta de otro y el diablo te dirá: no vuelvas a esa iglesia, no vayas. O peor aún, el diablo te encuentra en la calle con uno de los miembros de la iglesia y te dirá: ¿para qué vas allá? Esa gente es esto y esto, ¿sabe? Y hay gente que dejó de congregar, no volvieron a la iglesia por una u otra razón. Es el diablo cerrando el pozo donde uno puede beber, porque uno bebe de Dios en medio de la intimidad personal, en su casa, en su aposento alto, pero uno bebe el agua de Dios en un culto como estos. ¿Cuántos dicen amén? Sin darse cuenta, lo que usted está recibiendo en esta noche es agua. La palabra de Dios es agua viva. Pero ¿cuántos tuvieron dificultad para venir? Quizás usted, en las vacaciones, en nuestra región, las vacaciones son para los niños y la gente entra en descanso, en receso. Algunos se van a las playas, pero algunos se quedan en la casa. Estamos en vacación. Hermano, en la vida espiritual usted no se puede dar vacaciones, no se puede dar licencia. Si pasa un día sin oración, preocúpese. Si pasa un día sin oración, esté alerta, algo está pasando. Si pasa un día a la semana sin congregar, preocúpese. El enemigo está trabajando para cerrar el pozo, la fuente de donde usted puede beber. ¿Sabe qué hizo Isaac? No dejó los pozos cerrados. Animó a sus siervos y les dijo: vamos a abrirlos en el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, para cerrar, el caminar con Dios desarma a tus enemigos a través de la paz. ¿Sabe que esos enemigos de Isaac, que eran los siervos de Gerar y los filisteos, Isaac abría los pozos y ellos venían a pelear con él? Reñían por el pozo y entonces le formaban pleito. Y los pozos que leímos que se abrieron, los siervos de Gerar y los filisteos se los discutieron. Y encontramos que ahora Isaac tiene problemas, tiene dificultades, pero no muestra la historia que Isaac usó la violencia, no. Isaac no se dejó enredar del pleito y de la contienda que esta gente, atizada por la avaricia, la codicia y la envidia, le querían
a su mar. Isaac no se dejó enredar de eso. Pelearon por un pozo, lo dejó y se fue al otro y lo abrió. Vinieron por el otro y lo dejó y se fue al otro, y así consecutivamente. No se detuvo a pelear, no se detuvo a discutir, no se detuvo ni se dejó enredar para entrar en resentimiento, en violencia. No usó las armas para defenderse, usó la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usó el entendimiento de Dios y no se dejó enredar en pleitos, en contiendas. Él se enfocó en hacer lo que tenía que hacer. Si no se toma de este pozo, habrá otro pozo para abrir. ¿Cuántos dicen amén? Y se fue buscando a donde iba y allí encontraba el agua. Y en unas 3 o 4 ocasiones le riñeron y él los dejó. Pero ellos se dieron cuenta luego que esa acción no era solo de Isaac, era una acción de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo respaldaba. Dios estaba con él. Dios estaba en el asunto. Y ellos se dieron cuenta. Y luego, como no encontraron prenda de dónde pelear con él, lo soltaron. Y luego le dijeron: ahora hagamos pacto, hagamos un juramento. Usted haga un voto con nosotros que no nos dañará, que no hará mal con nosotros, porque nos hemos dado cuenta que Jehová está contigo. Cuando dicen amén, aplauda al Señor. ¿Tienes problemas con alguien? ¿Estás debatiendo alguna realidad con alguien? No se deje enredar por el resentimiento. No se deje enredar por el odio. No entre en ambiente de venganza, no. Suéltale esa pelea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque de Él es la batalla. No pleitees con el necio, porque no vas a encontrar sino pleito, contienda, disensión y hasta cárcel. Pero es que hay cristianos que todavía viven en la ley. Ojo por ojo y diente por diente, oreja por oreja y pie por pie, lo que sea. A mí no me toca porque conmigo las va a haber, no. Usted ya recibió del Señor, usted ya recibió del Espíritu Santo. La Biblia dice que si alguien viene a golpearte en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda, para que te dé 2 cachetazos y déjalo, no entre en él. Si alguien te quiere cargar una carga para 1 milla, ve con él 2, dice la palabra. Si alguien toma la túnica y te la quiere quitar, entrégale también la capa y no te dejes enredar. Fíjese la filosofía del Señor. Pero nosotros andamos en la carne. No nos pueden ni siquiera mirar un poco distorsionadamente cuando entramos en pleito. Y entonces en medio de la iglesia tenemos una muchedumbre de gente hipersensible de cualquier cosa, que se ofenden por cualquier cosa, se resienten por cualquier cosa y luego están odiando no solamente a la gente de afuera, sino odiándose entre hermanos. A veces entre servidores se odian. Y ahora en ese odio viven amargados. Y en cuanto el hermano o la hermana da licencia, entonces hay venganza. Pero eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aprenda lo que hizo Isaac. Isaac soltó esa carga en las manos del Señor. No se dejó enredar por los pleitos y las contiendas. Trató de conciliar. No se dejó enredar. Y la paz de Dios venció toda dificultad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda a Cristo en esta noche en el nombre del Señor. La Biblia dice que Isaac también levantó un altar, tenía una tienda y abría pozos. ¿Representaba qué? El altar representaba la comunión con Dios. La tienda representaba su casa.
Y los pozos representaban su trabajo, todo en la línea del Señor. Entonces una vida equilibrada. ¿Por qué? ¿Por qué actuaba así? Porque no estaba solo, porque no iba en la carne. Él tenía al Dios que usted y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Cierro con esto. Dios te hará fructificar exactamente en el lugar donde te ha plantado. Caminar con Dios no es un evento místico y aislado del mundo, no. Es aprender a adorar allí en el altar, cuidar de los tuyos allí en la tienda y trabajar con excelencia allí en los pozos, sabiendo que Dios es quien te sostiene. Al igual que Isaac, decide hoy no huir de las dificultades, reabrir tus pozos espirituales y confiar en su promesa. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma quedarán sin cumplirse. Usted y yo tenemos el mejor piso para caminar, que es la palabra de Dios. Abrazados de ella, aquí o allá, prosperaremos. La meta y el destino del creyente afilado hacia el Señor es la victoria. Tarde o temprano levantaremos nuestras manos. Las batallas para nosotros son el resultado del cuidado con Dios, la fe en Él y la obra de Él a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así es que prepárate para recibir, pero no puedes andar solo, porque si andas solo te vas de trompadas con el mundo. Pero si está Cristo, habrá ciencia, sabiduría y favor. Colóquese de pie en esta noche, en el nombre del Señor. Diga conmigo: Señor, vamos, dígalo fuerte: Señor, yo quiero aprender a caminar contigo así como caminó Isaac. Sí, Señor, gracias. Cierre sus ojos ahí donde está y reciba de la palabra que ha oído en esta noche. Déjela que ella pueda penetrar su corazón, y que si en alguna de las expresiones del mensaje algo tocó su corazón, considéralo para ti en esta noche. Considéralo para tu casa, considéralo para tu familia, considéralo para el trabajo, para la empresa, para el estudio. Considéralo para el servicio que estás haciendo a Dios. A veces decimos: Señor, tú no me has hablado. ¿Dónde está tu voz? ¿Cómo oigo tu voz? Una manera de oírlo es estar atento a la predicación. La predicación es una forma de la cual el Espíritu usa para hablarnos. Por eso no deseche una sola de las palabras con cualquiera de las personas que Dios coloque en el altar, sea el pastor, la pastora, el evangelista, el invitado. Somos instrumentos de Dios para hablarle al corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Dirá: nunca he oído la voz de Dios. Y estarás estresado y estresada porque no has oído la voz de Dios. Y entonces el Espíritu Santo en esta noche te pregunta: ¿cuántas prédicas has oído en este altar? ¿Cuántas predicaciones has oído los viernes, los domingos, los días de intercesión, los días de ayuno, los días de vigilia, los días de campaña? ¿Por qué has desechado la voz? ¿Por qué has desechado la palabra? ¿Por qué has echado a la espalda lo que has oído? Dirá: esta palabra no era para mí, era para el vecino, era para el hermano que no vino, que no congregó. Esta palabra es para ti en esta noche. Y a alguien el Señor le está hablando de una manera profunda. Quédate en el lugar y siembra, siembra, siembra en esta tierra, siembra en este lugar, en la tierra de donde vas a cosechar al 100 por 1. El Señor a alguien le está diciendo en esta noche: vuelve a abrir los pozos de la bendición. Vuelve a desempolvar esa vida de oración. Vuelve a desempolvar esa vida de ayuno, de vigilia.
Vuelve a la comunión con Dios, vuelve a la devoción de la palabra. No dejes de congregar. Busca al Señor, la fuente del agua viva. En esta noche el Señor le dice a alguien: no entres en conflicto, no te dejes enredar por lo que está sucediendo. Hay conflicto, alguien querrá tu prenda, alguien quiere venir por causa de la envidia para enredarte. No te dejes enredar. Pídele sabiduría a Dios, al Espíritu Santo. Él te dará sabiduría, te dará templanza. El Espíritu te da paciencia, el Espíritu te da capacidad de administrarte. No entres en tus emociones, no entres en la ira que da la realidad o aún la injusticia que alguien te pueda estar haciendo. Suelta esa carga y ese pleito en las manos del Señor y ora. Dile: Dios, aquí está mi causa. Dios, aquí está mi batalla. Dios, haz justicia sobre mí. Y Dios te moverá a hacer algo grande, algo poderoso. Y entonces no te verás enredado. La paz de Dios estará contigo. Y lo que los otros no ven todavía, luego lo verán. Y luego se vendrán para pedirte a ti que les excuses, que les perdones, que no les tomes en cuenta. Venga al altar en el nombre del Señor. Salga de su silla, venga al altar. Deje